Aquí Francisco, ¿qué hay mis valientes marineros? Bien, quería comentar unas cuantas reflexiones con respecto a la idea de crear esta unión entre Portugal y España. Bien, pues voy a tratar concretamente tres aspectos, ¿vale? Que son el nombre del país, un posible nombre para esta unión entre Portugal y España, la capital, el tema de cuál sería la capital del país y el tema del idioma. Entonces, el idioma, pues portuñol, ¿no? La mezcla, la fusión o completar la fusión entre el español y el portugués. Entonces, pues bien, y sobre la bandera, bueno, pues la bandera la puedo a lo mejor poner aquí una imagen, ¿vale? Pero ya la hemos comentado en algunas ocasiones, ya hemos hecho unos cuantos vídeos. Entonces, pero bien, pues entonces con respecto al nombre, pues así a bote pronto se me ocurren 6 posibles nombres para esta unión entre Portugal y España, que serían, los voy nombrando, los he ordenado de peor a mejor a mi juicio, así reflexionado rápidamente. Entonces el primero sería Port España, no, Port España, Port España, ¿vale? Es decir, suena bastante mal, ¿no? Espagal, ¿vale? Que sería como España, pero con la G de Portugal. Port España, suena un poquito mejor, pero no parece ni español, ¿no? Realmente, ni portugués tampoco. Port España, no sé. Unión Ibérica, sería el tercer nombre, el número 3, la posición número 3. Número 2, Iberia. Y número 1, Portuñal. Es decir, no lo he meditado muy profundamente, pero así a bote pronto yo pienso que este serían los posibles nombres para la unión entre Portugal y España, pues ordenados de peor a mejor, ¿no? Es decir, entonces, pues bueno, pues voy comentando un poco los tres mejores, pues Unión Ibérica, el número 3. No me parece ideal porque esto tiene que ver con el tema de federaciones, ¿eh? Es decir, ya lo hemos visto con el Brexit, el tema del Brexit en el 2016, pues desde ahí a mí personalmente ya no me gustan mucho las federaciones, ¿no? Porque vemos que ahora empiezan a tener muchos problemas en el Reino Unido, con que, pues, que Escocia quiere volver a ser parte de la Unión Europea, el norte de Irlanda pues va a haber una frontera externa con la Unión Europea, por lo tanto va a volver a haber problemas. Es decir, lo que estamos viendo es que el Reino Unido se está partiendo a trozos, si finalmente se llega a ejecutar el Brexit, que eso tampoco está claro. Entonces, desde ese momento a mí personalmente ya las federaciones no me gustan, ¿no? O sea, el Reino Unido partiéndose en trozos, se sale de la Unión Europea y se quedan varios trozos dentro, varios trozos salen, ¿eh? Es decir, es decir, realmente eso no es un país, ¿no? Es un transformer, ¿no? Es decir, primero se transforma en un avión, luego en un camión, ¿no? Es decir, los países se separan, se juntan, ¿no? Es decir, personalmente ya no soy muy fan de las federaciones, entonces yo pienso que hay que hacer uniones bien hechas, y llamar Unión Ibérica y hacerlo en plan federación, personalmente no me llama mucho la atención. Pero bueno, oye, yo simplemente estoy aquí reflexionando. Iberia, el número 2, pues Iberia, el problema ahí yo veo es que me recuerda mucho a, no sé por qué pienso en aviones, pienso en aviones comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues es un nombre bonito, pero me recuerda a aviones comerciales. Y bueno, pues Portuñal me parece el más, ¿no? El más, pues se parece a Portugal, pero cambiado un poquito, adaptado para incluir España. Y le da preferencia a Portugal, pues porque, como luego vemos, la unión entre Portugal y España posiblemente sea más inclinada hacia el lado de España. Entonces pienso que tiene sentido pues ya poner el nombre por lo menos y darle un poco más de peso en el nombre a Portugal. Porque luego, como veremos, pues vemos que el español, y tanto a nivel de idioma y a nivel de capital, por ejemplo, pues si la capital va a estar en la actual España, pues oye, creo que sería mejor darle en el nombre al país un poco de preferencia a Portugal. Pero bueno, simplemente tanteando reflexiones, ¿vale? Es decir, no nos calentemos mucho la cabeza. Bien, tema capital. Capital para la unión entre España y Portugal. Bueno, pues la primera reflexión que me surge es Lisboa. ¿Vale? Lisboa. Otra vez intentando favorecer un poco pues al socio que probablemente no salga tan destacado de la unión. Entonces, pero claro, el problema obviamente está que se pierde el centro geográfico, que es Madrid, y claro, queda más lejos de Barcelona, más lejos del País Vasco, más lejos de Zaragoza, es decir, queda descentrada la capital. Entonces, probablemente Lisboa no sería la mejor capital para la unión entre Portugal y España. Madrid sería la segunda opción, pero otra vez tampoco es lo ideal, probablemente porque está ponderando demasiado hacia España, ¿no? Es decir, según España y Portugal, y la capital se queda en pleno centro de España, y claro, entonces queda un poco como que España absorbe Portugal. Entonces, probablemente eso tampoco sea una opción ideal. La siguiente opción que me surge, así reflexionando rápido, sería hacer una triple capital, que podría ser Lisboa, Madrid, Barcelona. Tiene mucho sentido porque son las tres grandes áreas metropolitanas de la península ibérica. Entonces, hasta ahí bien. Pero sin embargo, me surge un pequeño problemita con esto, y es que las capitales estarían demasiado lejos unas de otras. Y yo creo que eso
es totalmente antipragmático. Es decir, eso no puede funcionar bien, tiene que ser muy ineficiente. Entonces, una capital en Barcelona, otra en Lisboa y otra en Madrid, a nivel de comunicación, a nivel de gestión, a nivel de administración, yo creo que se pierde mucho la practicidad. Entonces yo movería las capitales extremas un poquito más hacia el interior, hacia Madrid. Entonces podría ser, pues, Zaragoza, ¿vale? La de Barcelona se mueve a Zaragoza y la de Lisboa se mueve a Mérida, o Mérida o Badajoz. Pero bueno, cojo Mérida, por ejemplo. Entonces, yo pienso que así las capitales, las tres capitales, no están demasiado lejos, ¿eh? Y Barcelona y Lisboa, a fin de cuentas, son ciudades costeras, luego ya tienen mucha riqueza, digámoslo así, ya tienen su riqueza turística, su riqueza comercial, su riqueza industrial. Entonces, pues, eh, ¿qué tal favorecer entonces un poquito más el interior, que serían unas capitales que estaría cerca de Barcelona y cerca de Lisboa? Entonces, yo pienso que esas serían las tres capitales ideales, que sería, pues, Mérida, Madrid y Zaragoza. ¿Vale? Y luego habría que hacer las gestiones, la división, pues que sea de lo más claro posible. Y yo haría la división del siguiente modo. Una capital para temas de interior del país. Otra capital para temas de exterior del país. Y otra capital para la capital de capitales, digámoslo así, para todo lo demás, la central. Entonces, yo creo que así las tareas están perfectamente definidas y no hay lugar a duda, ¿no? Es decir, porque está claro lo que es exterior, todo lo que no es interior. Y está claro lo que es interior, todo lo que no es exterior. No hay duda y está claro lo que es central, el que manda a los dos. Es decir, está todo muy claro y yo creo que sería una muy buena división así. Entonces se podría hacer, pues, por ejemplo, para la capital de todos los temas de interior del país, se podría poner Mérida, por ejemplo. Y para la capital de todos los temas exteriores del país, se podría poner Zaragoza. Pongo Zaragoza porque está como más cerca de Europa, y es normalmente con Europa, aunque Latinoamérica sea obviamente los países más afines a España, a Portuñal, a tanto Portugal como a España, aunque sea Latinoamérica, pues pienso que en el día a día se trata más con los países de Europa, que es el entorno más cercano. Entonces pienso que la capital para el Ministerio de Exteriores debería de ser Zaragoza, pienso yo, ¿no? Así reflexionándolo un poco rápidamente. Quedaría pues Mérida como capital para todo lo de temas de asuntos interiores del país. Y la capital de capitales sería Madrid. Y entonces yo pienso que así podría ser ¿no? Una bonita organización del tema de las administraciones y la capital. Entonces, las capitales siguen estando dentro de la actual España, pero bueno, el país se llama Portuñal, entonces hace más honor a Portugal, le pondera más hacia el lado de Portugal. Vale, pues una cosa por la otra, pienso yo, que se puede plantear así. Bien, y luego en cuanto al tema del idioma, ¿vale? Esto ya sí que me va a llevar un poquito más, pero el portuñol, porque como digo, el español y el portugués ya son parcialmente mutuamente inteligibles. Por lo tanto, yo hablo de completar la fusión que ya existe parcialmente. Entonces, pues eso, para ello lo ideal sería que las autoridades lingüísticas del portugués y del español pues se reunieran y lo comentasen y dialogasen y viesen a ver, esbozasen un plan conjunto, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no soy experto lingüista, entonces por eso digo que lo ideal es que lo hiciesen los expertos, pero yo puedo tantear unas reflexiones de cómo quizás podría hacerse. Entonces, se me ocurren al menos dos maneras, ¿no? La primera sería a lo bruto. A lo bruto sería que la autoridad lingüística española admita todo el portugués dentro como español válido. E igualmente la portuguesa, la autoridad lingüística portuguesa que admita todo el español como parte del portugués. Entonces, si por ejemplo en España un estudiante escribe libro con V, realmente no sería una falla, no sería un fallo ortográfico porque en portugués se escribe con V. Entonces, así se podría de alguna manera, esto ya habría que ver si a lo largo de las décadas se van fusionando el portugués y el español, ¿no? Quizás surja espontáneamente la fusión entre ambos idiomas, pero bueno, esa sería la primera manera. La segunda manera sería pues hacerlo de manera ya más escalonada y metódica. Entonces se me ha ocurrido a mí, por ejemplo, pues coger y he puesto tres columnas, ¿vale? Bueno, dos columnas. Está primero la columna del español, la columna del portugués, la columna del inglés, del francés y del italiano, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Coger la palabra, y pongo varias palabras. Voy poniendo varias palabras y, bueno, pues elijo en función de cuál se asemeja más entre el portugués y el español a primero el inglés, dándole prioridad al inglés, después el francés y después el italiano. Por ejemplo, se puede hacer así. Entonces,
Comienzo con, por ejemplo, libro. Libro se escribe en español con B, en portugués con V, en inglés se dice book, es decir, ahí no hay nada que asemejar con el inglés porque no se parecen nada, pero en francés se dice livre, con V. Entonces ahí deberíamos de darle preferencia al portugués porque se escribe con V, pero en italiano se escribe con B. Y bueno, entonces ahora pues te puedes reflexionar también un poco más y decir, bueno, pero vamos a ver, antes de la R en español siempre existe la B, ¿no? Y en inglés creo que también. Library, librería, librar, ¿no? Es decir, yo creo que en español una V delante de la R es muy raro. Entonces, es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si se transforma el español hacia el portugués, lo que tampoco se quiere perder es coherencia a nivel de palabras con palabras en el propio español. Entonces, por eso digo que hay que ser muy experto en el tema del lenguaje para empezar a hacer estas modificaciones. Pero bueno, se podría aceptar libro, insisto, yo pienso que la mejor elección sería libro, ¿vale? Luego entre ¿vale? Luego y de coche y casa, pues en portugués sería e. En inglés and, no tiene nada, no se puede asemejar ninguno, pero en francés es et. Ya suena más al portugués que al español i. Y en italiano ¿vale? Entonces yo creo que habría que coger la e del portugués. Entonces en el portuñol la y debería desaparecer y deberíamos decir ¿vale? Entonces, un coche una casa, no un coche y una casa. Es como yo pienso que se debería de ir transformando el español para moverlo en la dirección del portuñol. Entonces, ahí deberíamos de coger la El o un coche o una casa. En portugués es ou. Entonces, en inglés es or, en francés es ou, como el portugués, y en italiano es o, como el español. Entonces, ¿a cuál asemejamos? Entonces, ¿a cuál asemejamos? ¿Al francés o al italiano? Bueno, en principio debería tener prioridad el francés, pienso yo, porque es un idioma más hablado. Aunque unos pueden decir también que el italiano es más bonito, entonces yo qué sé. Pero bueno, lo que me gusta de OU frente a O es que OU son dos letras. A mí las palabras tan cortas, no me gustan, porque crean confusión. Entonces, es decir, generalmente sí que es verdad que palabras cortas es mejor porque ahorran, pero cuando son tan cortas, una sola letra me parece una palabra demasiado corta y acústicamente crean confusión. Entonces yo creo que O es mejor, ¿no? Me gusta más en inglés o en alemán und. Entonces nunca hay confusión, pero y es tan rápida que yo ni me entero. Pero bueno, entonces yo creo que deberíamos dejar el O del portugués. Otra palabra interesante, producto. En español, producto. En portugués, producto. Producto, sin C. Y en inglés, product, con C. Entonces pienso que ahí deberíamos de darle prioridad al español, porque se parece más al inglés. Entonces, en el portuñol se debería de incluir producto, preferiblemente a producto, como está en español, preferiblemente al portugués, en mi opinión, porque se asemeja más al inglés. Entonces, para evitar confusiones, pues que molestan mucho, las confusiones así con letritas, confunden un montón. A ver, entonces seguimos. Actor. Actor en español, en portugués, actor, sin C. Y en inglés, actor, con C. Entonces yo pienso que otra vez se debería conservar la palabra del español, ¿vale? Actor, porque se parece más al inglés. Actor, actor. Se escribe igual exactamente. Transportable en español, transportable con V en portugués. En inglés, transportable, como en español. Pienso que para el portuñol se debería elegir aquí la palabra española, dar prioridad frente al portugués, porque transportable se escribe igual en español que en inglés, y siempre es mucho más bonito que se escriban las cosas igual, porque es que si no da una rabia increíble, ¿vale? Llamado, de llamar, como esto está llamado así, esto se ha llamado así. Llamado en español, chamado en portugués, called en inglés, appelé en francés, es decir, no se puede asemejar ni al inglés ni al francés, y en italiano chiamato, que empieza con CH. Entonces yo pienso que ahí se debería dar prioridad a la palabra portuguesa, chamado, chamar debería ser el verbo, no llamar. Fijémonos también que suena como lo pronuncian los argentinos, ¿no? Chamar, chamar, yo me llamo, entonces chamar, yo pienso que deberíamos de darle prioridad a la palabra del portugués para usar el verbo llamar, ¿vale? Porque, insisto, se asemeja más a uno de los tres idiomas, inglés, francés o italiano, en este caso el italiano. En general, al decir algo en general, por ejemplo, em
geral en portugués. Y en inglés, in general, casi idéntico a español. Entonces pienso que deberíamos de darle prioridad aquí al español. Insisto, pienso que deberíamos darle prioridad inglés, francés, italiano, ¿vale? Porque siempre que podamos asemejar el portuñol al inglés, mejor. Y si no puede ser con el inglés, entonces probamos con el francés. Y si no, con el italiano, porque pienso que este es el ranking lógico de los idiomas por importancia. ¿Vale? Acceso en español, acceso en portugués con dos S, access en inglés con dos Cs y dos S, y en italiano acceso con dos Cs y dos S y una O al final. Entonces, acceso, yo ni idea. Yo ni idea. Sí que es verdad que en español dos S no se oye nunca, entonces hay que tener cuidado cómo se hacen las modificaciones, porque si no empezamos a meter excepciones, ¿no? Pretendemos asemejar una palabra del español al inglés o al francés o al italiano y sin querer podemos estar metiendo una excepción, lo cual acaba saliendo peor, ¿no? Pues mejor conservar reglas generales, ¿eh? Darle prioridad a reglas generales antes que asemejar a otro idioma. Pero bueno, ideas en español, ideas en portugués y en inglés ideas como en español. Entonces pienso otra vez que deberíamos de decantarnos para el portuñol por la palabra española. Abstractas en español, abstratas, o sea, se come una C otra vez, abstratas en portugués y en inglés es abstract. También se deja la C como en español. Otra vez deberíamos darle prioridad a la palabra española para el portuñol. Soporte técnico en español, soporte técnico en portugués y en inglés technical support. Pero se escribe, en inglés se pronuncia support, technical support. Bien, pero se escribe con U. Entonces, support. Entonces, pues yo pienso que se debería dar ahí prioridad al portugués, ¿vale? Soporte técnico. A partir de ahora todos deberíamos de decir soporte técnico. Pienso yo, Por lo menos se podría decir a nivel oficial, Una cosa es que a nivel oficial las autoridades lingüísticas lo digan. Otra cosa es que luego la gente siga lo que las autoridades digan. Esperemos que sí, ¿no? En principio vamos a suponer que sí que ocurriría. Bien, pues sustituir en español, substituir en portugués, substitute en inglés. Substitute con B. En inglés se escribe con B. En español se escribe sustituir sin B. Y en portugués se escribe substituir con B. Entonces pienso que deberíamos decantarnos aquí por la palabra portuguesa, porque se parece más al inglés. Término, el término como de palabra, un término. Entonces, término en español, termo en portugués y en inglés se dice term. Term. Entonces, pues yo pienso que deberíamos decantarnos en este caso por la palabra portuguesa, que se parece más a la del inglés. Entonces, termo. ¿Vale? Entonces, en español suena un poco raro, así a la primera vez, ¿no? Porque piensas en un termo, parece otra cosa. Pero bueno, teniendo la semejanza con el inglés, pues tenemos una muy buena garantía de que es una muy buena elección para el portuñol, ¿no? Es decir, a partir de ahora, tanto en portugués como en español, podríamos decir para término, termo. Es el termo. El termo. Este es el termo. Pero bueno, otra palabra más. Suscribir. Subscriber. Suscribir en español. Subscriber en portugués. Subscribe en inglés. Suscribir en francés. Sottoscrivere en italiano. Yo que sé, aquí se podría inventar directamente una palabra nueva que sea como la del inglés, pero adaptada un poco al portuñol. Yo que sé, subscriber quizás, no lo sé. De verdad, insisto. Son solamente unos ejemplos, ¿vale? No quiero aquí aburrir tampoco el personal, pero vamos viendo cómo se puede hacer de una manera técnica la fusión o completar la fusión entre el portugués y el español para crear el portuñol. Se puede ser metódico, dando prioridad la semejanza con el inglés, sí, y después al francés y después con el italiano, ¿vale? Porque son los tres idiomas así más de contacto latino directo y también los tres idiomas que son mundialmente muy importantes. Bueno, el italiano no tanto, pero el francés bastante y el inglés definitivamente, obviamente, el gran idioma. Entonces, pero bueno, bien, también tengo aquí unas reflexiones sobre los artículos, los posibles artículos, ¿vale? Y básicamente, pues voy a ver si luego puedo incluir esto aquí arriba.
aquí. Voy a ver si puedo incluirlo. Y entonces es, pues eso, los artículos en portugués y los artículos en español. ¿Vale? Los artículos en portugués y los artículos en español. Y entonces, bueno, pues me sale un juego bastante interesante porque cojo parte de los españoles y parte de los portugueses, porque creo que hay algunos que son mejores en portugués y otros que son mejores en español. Voy a razonarlo aquí como pienso. Entonces, en portugués, a, o, y en español, la, el. Bien, de entrada me gusta más el español aquí porque son dos letras. Insisto, las palabras monoletras no me gustan nada porque es que acústicamente no se entienden. Entonces, me decantaría ahí para empezar por las españolas. La, el, las, los, sí, bueno, espera, me quedo ahí. Sí que me decantaría por el, lo transformaría en lo, ¿vale? Porque eso vendría del portugués. En portugués, a, o, ¿eh? Es decir, la, el, complicado es explicar esto. Entonces, pues yo pondría lo, que es más como el portugués, ¿vale? Entonces, tendríamos el artículo femenino, sería la, el artículo masculino sería lo, el artículo femenino plural sería las y el artículo masculino plural sería los. Nos damos cuenta que es también más lógico el lenguaje ahora, porque en español tenemos la, el, las, los. No debería ser les, ¿no? El plural de el, les debería ser, ¿no? Pues entonces ponemos lo en vez de el. Lo que pasa es que luego suena muy raro, pero habrá que acostumbrarse, ¿no? Lo coche, en vez de el coche, lo coche, lo coche. Pero bueno, son unas reflexiones, ¿vale? Bien, luego los artículos indeterminados, un, una, unos, ¿vale? Pues esto elijo el español así a bote pronto porque tiene la N y no sé por qué, pero pienso que la N es más como el inglés y además suena más consistente, ¿no? Suena como muy suave, muy raro. Pero bueno, obviamente mi punto de vista no es imparcial, ¿no? Obviamente yo soy español, hispanoparlante, ¿eh? Pero bueno, más adelante, siguiendo, sí que me empezaría a decantar por el portugués. Porque, por ejemplo, tenemos de más el, es del en español. ¿Vale? Pero de más la, de más los, son palabras separadas. Pues fíjate, el portugués que bien lo tiene montado, que une las palabras. Y entonces tiene do, da, dos, das. Entonces, me parece mucho más bonito ahí el portugués. Yo me quedaría con esa parte del portugués. Luego tenemos em o en. Pues yo me cantaría por en el español, porque tiene la N y es como en inglés casi, que es in. Entonces, ahí me decantaría por el español. Y luego más adelante, siguiendo, me decantaría otra vez por el portugués por la razón que he dicho antes, y es que están fusionadas, quedan mucho más bonito, más elegante, son palabras únicas, no doble palabras, ¿vale? Entonces, na, no, nas, nos, neste, nesta, mira qué bonita, qué bonita, neste, suena a nido en inglés. Es decir, son palabras bonitas y que pienso que podríamos incorporar al español para asimilarlo con el portugués, para encaminarnos hacia el portuñol. Pero bueno, chicos, ya he reflexionado aquí, ya os he dado la matraca, ya os he aburrido al personal a tutipleni, pero bueno, de verdad, es que a mí me parece fascinante la idea de completar la fusión entre el español y el portugués, crear el portuñol y tener un super idioma y decir, ¡buah! Gran idioma mundial, perpetuado ya para siempre, super hablado mundialmente. Realmente creo que vale la pena, ¿no? Es decir, y diversidad lingüística hay de sobra en el mundo, hay de sobra en el mundo, que nadie me diga, no, es que esto por motivos culturales no conviene, porque tal, sobra cultura a punta pala, sobran, ¿no? Porque es que al final es confuso, y es que es molesto sobre todo, ¿no? Libro en español con B, libro en portugués con V, es decir, a los niños los lleva locos, ¿eh? No es por nada. Y si encima tienes que aprender francés y italiano, o alemán, o inglés, o chino, que son idiomas muy importantes, muchos de ellos, pues claro, es decir, eso añadir una complejidad brutal sin que haya ninguna riqueza cultural, macho, porque entre una B y una V poco puedes alegar, ¿no? Pero bueno, ya está, reflexiona el tema, ok, como siempre, si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des un buen me gusta, te animo a que pongas comentarios, pero siempre, por favor, con cariño y con respeto, te animo a que compartas el vídeo y a que te suscribas para estar actualizado con las próximas publicaciones. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y si te ha gustado, pues estupendo, y espero verte en el próximo, ¿ok? ¡Chao!